Hola, muy buenos días. Bienvenidos a EPG Pathshala de Español. Estamos en el paper 9 que se titula Literatura Medieval. Me llamo doctora Alka Jaspal e imparto clases de literatura española medieval en la Universidad Nehru, Nueva Delhi. En este módulo hablaremos de la obra Kalila-e-Dimna. El Kalila es una de las primeras colecciones de cuentos junto con el Sendebar y Barlam-e-Josafat que ha invitado la atención de numerosos especialistas desde el siglo pasado. En cuanto a las diferentes versiones del Kalila, Antonio García Solalinde, Sylvester Seyssy, John Esten Keller, Francisco López Estrada y muchos otros como María Jesús Lacarra, Juan Manuel Cacho Blecua y Marta Haro y otros estudiosos han trabajado sobre este tema y han presentado un panorama crítico muy exhaustivo de análisis y comentarios que facilitan enormemente la lectura y clarifican los criterios críticos y se ocupan de aspectos temáticos y estructurales. Todos los estudios críticos han atribuido unánimemente los orígenes de la obra Kalila-e-Dimna, la obra medieval castellana del siglo XIII después de Cristo, a la India. Hasta la fecha no se ha encontrado ningún texto que coincida exactamente con este texto. Fue compuesto antes del siglo IV después de Cristo, precisamente en el reinado del rey sasánida Khosroes Anushirvan, en los años 531 hasta 579 después de Cristo. Esta obra fue compuesta antes del siglo VI después del Cristo, precisamente en el reinado del rey sasánida Khosroes Anushirvan. El año concretamente es 531 hasta el año 579 después de Cristo. En su reinado, el físico Burzue lo tradujo al Pahlavi, basándose en un texto ahora perdido. Se conoce el contenido de este texto, también perdido, a través de la traducción al árabe hecha por Ibn al-Muqaffa en el año 750 después de Cristo. Esta traducción es fundamental para la transmisión de la obra en cuestión desde el Oriente al Occidente. Los críticos consideran a Ibn al-Muqaffa como el introductor de Espejos de Príncipes, que es un género persa en la literatura árabe, mediante su traducción del Kalila y otras obras didácticas. Al-Muqaffa estaba manejando un texto que contenía múltiples alusiones a varias concepciones sociales y religiosas de la cultura hindú, como el politeísmo y el sistema de las castas. Como se habrán advertido, estamos aludiendo y hablando de la famosa obra hindú, el Panchatantra, a quien se le debe todas las fuentes de la obra medieval Kalila.
nociones que no tendrían recepción favorables en el mundo musulmán. Por lo tanto, omite muchas expresiones politeístas, conservando la naturaleza original del texto. El Kalila continúa su viaje por Europa mediante esta traducción árabe, incorporando modificaciones introducidas por las culturas receptoras. Se adaptaron la mayoría de las modificaciones en la traducción castellana medieval del año 1251. El origen de los cuentos del Kalila se ha fijado concretamente en la esfera de la predicación religiosa budista y su utilización de jatakas, que son historias de las reencarnaciones del Buda. Estas narraciones migraron a Europa tras ser perpetuadas por escrito. Una de las más viejas colecciones es el Tantrakyaika, cotejo de la obra original del que procede el Kalila, que constaría de 5 libros destinados a enseñar la sabiduría a los príncipes por medio de las fábulas de animales. De esta derivaría el Panchatantra, ya en el año 300 después de Cristo, que, como el propio nombre indica, consta de 5 historias o tantra. Esta obra pertenece a los libros de Niti Shastra. Niti significa conducta y Shastra, instrumento de aprendizaje. Es decir, que versa sobre ética y moral práctica. El material del Panchatantra que aparece en el Kalila es el contenido en los capítulos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la versión castellana. El resto de la obra medieval agrupa algunos relatos del Hitopadesha y del Mahabharata, entre otros. Todos estos componentes del Kalila sufrieron modificaciones, amplificaciones y recortes a lo largo del extenso peregrinaje de esta colección de cuentos. Formalmente, la historia se presenta de forma de ensarto, la caja china, en el marco de los relatos, mediante una serie de preguntas y respuestas entre el filósofo y el rey. Aquí se debe aclarar como un apartado lo que se entiende por el concepto la caja china. Esto significa que se encaja un cuento o varios dentro de un marco principal de otro cuento. Así tenemos como la famosa muñeca rusa, varias muñecas, una dentro de la otra. Aquí es la misma forma, varios cuentos, uno dentro del otro. Y el final obra como la historia marco. Continuando, a su vez, este diálogo queda unido a un marco narrativo que explica la génesis de la obra y de esta manera intensifica su significado. Su interés para nosotros radica principalmente en que conjuga en su seno un doble propósito. El primero, de acuerdo con su contenido, puede conjugar enseñanzas ético-morales, filosóficas, científicas y teológicas
dando lugar a una obra de tal calibre que actuará como manual de conducta e instrucción, dirigido a un destinatario doble, por un lado a los futuros soberanos y por otro la sociedad, fijándose en el individuo en sentido genérico. Y en segundo lugar, ofrece placer a través de la elegancia literaria y la construcción ingeniosa de las obras. Esto se plasma en el ámbito formal en la mezcla de aforismos, anécdotas e historias en el contenido. Los diferentes recursos didácticos, ejemplos, sentencias, preguntas y respuestas servirán para presentar el saber de un modo grato y accesible a los lectores de Kalila. Presenta una sabiduría dirigida a facilitar unas normas de conducta práctica útiles para todos los individuos, pero imprescindibles para quienes, por su condición de gobernantes, deben ser aún más estrictos en su cumplimiento. Presenta la sencilla ética con su insistencia en la necesaria precaución, mesura, prudencia, etc. Comporta un matiz conformista, fácil de asimilar por cualquier sociedad inmovilista. En el modo de transmisión de estos relatos está la eficacia de su didactismo. Aquí lo que tenemos que contrastar de todas formas es que la obra castellana mantiene en esencia el espíritu de la obra sánscrita, pero lo que cabe mencionar es que la obra medieval resulta ser una agrupación de fuentes de diferentes países, diferentes culturas, y pasa por un proceso de asimilación a sus exigencias socioculturales, eliminando de esta manera aspectos religiosos, por particular de las menciones típicas que aparecen en el Panchatantra. Siguiendo adelante, lo que ahora vamos a plantear son unos aspectos que son muy importantes en esta obra, tanto la sánscrita como las derivaciones y, claro está, la derivación final en castellano, el Kalila. Estamos ya presentando el panorama de 4 diferentes versiones: la sánscrita, Pelmi, siria, árabe, ya llegando al final quinto, que es el castellano medieval. Y todavía no hemos mencionado las versiones griegas ni las latinas. Los aspectos que sobresalen en todas estas versiones son procedentes del Niti Shastra. Primera de esta es las relaciones humanas entre el rey e individuo, o el individuo y la sociedad. Esto se estructuran de acuerdo a la tríada básica: obligaciones del rey con Dios, consigo mismo y con su pueblo, preceptos que son universales en todo el mundo.
la figura de Dios como juez supremo y el rey por gracia de Dios. La oposición virtud-vicio funciona en el núcleo del proceso didáctico, que se puede equiparar a una aventura iniciativo-moral, en la que el individuo tendrá que sortear y pasar una serie de peligros en este mundo con la sabiduría adquirida, sea por consejos de personas o sea como un aprendizaje a través de un ejemplo que alguien le presente, para poder conseguir el preciado galardón, premio y renacer en la verdadera vida, conseguir la fama y conseguir la bendición de Dios. Este proceso solo podrá ser exitoso si se supera la etapa de pruebas, lo cual significa que hay que vencer el mal tanto exterior como interior. El mal aquí significa tanto lo negativo como las externas de la sociedad, como las tentaciones que uno siente en carne y hueso. La clave es un comportamiento perfecto, idóneo, que está avalado por la fe en cuanto al terreno religioso y, por otra parte, por la sabiduría en el plano ético-moral. Por lo que respecta a las relaciones del rey o el individuo con el prójimo, con la sociedad en la que vive, se demanda una conducta intachable que sirva de ejemplo. La relación entre el maestro y el discípulo abarca sentimientos de admiración, respeto, obediencia, confianza, cariño e incluso veneración. La amistad como elemento integral tiene su génesis en el amor y se potencia con la verdad, la justicia y la lealtad hacia su maestro. Hay distintos matices de la amistad: la amistad rota, la pura y, por supuesto, está la enemistad. En cuanto a las mujeres, se considera que éstas arrastran al hombre al pecado, principalmente con dos armas: la hermosura, que genera el enamoramiento y anula la voluntad, y su alta capacidad para engañar. Aquí hace falta matizar un poco más. Esta ha sido la perspectiva del Kalila. Quiere decir que a la mujer se le considera que arrastran el hombre al pecado. Es la eterna pecadora, la Eva que llevó al Adán a la caída. Por lo tanto, pero la literatura oriental, el Panchatantra, el Hitopadesha, por ejemplo, no presentan esta postura. Claro está que las fábulas presentan una imagen misógina de la mujer, pero no quiere decir que solo existan mujeres negativas. Al contrario, el Panchatantra y Hitopadesha y Mahabharata presentan imágenes de mujeres en toda su variedad, toda su representación social. Hay mujeres malas, engañadoras, pero también las hay santas y buenas y muy sabias. Lo que la obra y el precepto quiere subrayar es que
sea hombre o sea mujer, tiene que tener la perspicacia, la sabiduría de poder juzgar la situación, poder juzgar las personas que tiene delante, no separarlos por género, sea varón o hombre, sencillamente juzgar la postura que llevan de cómo son y obrar según aquello. Esto significa la niti. Esto es lo que se cambia en las versiones occidentales, donde ya se nos presenta la imagen de la mujer como la eterna pecadora. La obra también habla de la cortesía y de las buenas maneras, junto con el honor y la fama, la fortaleza, la paciencia, castidad, honestidad y la vergüenza, y también el guardar la puridad o el secreto. Esta sabiduría se refuerza con la justicia, la piedad, la misericordia y la obediencia y la lealtad y la fidelidad. Es la moderación, la mesura, el justo medio que rige el comportamiento ético del individuo con todas sus esferas de actuación. Aquí se dan cuenta que aquí están presentando en la obra occidental, en el Kalila, todos los aspectos religiosos de acuerdo a la Biblia, a la religión cristiana. El honor, la fama, fortaleza, castidad, honestidad, etc. Lo cual no quiere decir que en el Panchtantra no hagan hincapié, que no den importancia a estos aspectos, pero allí también lo importante es que presentan una visión más realista de la sociedad en la que funcionamos. No todo es blanco y negro, mientras que en la obra castellana nos presenta todo como en blanco o en negro. En la obra sánscrita hay espacios grises, porque todo se promueve de acuerdo a la situación social de cada personaje. Por ejemplo, lo que es el obrar bien para una persona o obrar mal para otra depende de la postura y la situación de cada uno. Hoy en día también se dice, no hay mentiras ni verdades, también hay mentiras piadosas. En el Kalila podemos señalar dos aspectos diferentes de la predestinación. Significa el destino, el futuro. Están designados a su vez con términos diversos. Por un lado, el destino predetermina la natura básica del hombre, quiere decir cómo es esta persona, y que viene predeterminada desde el nacimiento, de un modo que resulta difícil, cuando no imposible, de modificar. Por otra parte, este concepto puede tener una vertiente individual o social también. Sea en un aspecto u otro, la natura de una persona es prácticamente inmutable. Los cuentos enseñarán los graves riesgos que se corren por intentar cambiar la naturaleza de una persona. El destino encarnado en la divinidad rige la vida de todos los hombres, los cuales también actúan determinados por su origen social. Por otro lado, se culpa al destino de provocar acciones incomprensibles e inevitables, llamadas las venturas, que escapan al poder humano.
Se admiten las venturas con la resignación fatalista del que conoce su impotencia para evitarlas. Todas las alegrías y desgracias de la vida se aceptan como resultado de males pasados. Pero cada hombre también es responsable de su propio destino. Aunque la prudencia, la sabiduría, etc., poco pueden hacer para evitarlas en la mayoría de las ocasiones. Se llega a hacer de las ciencias ocultas un auxiliar eficaz para conocer previamente las naturas y las venturas. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, el hombre será incapaz de evitar lo predestinado. Se aprecia una alternancia entre el fatalismo que deja todo en manos de la divinidad, pero el hombre sabio puede triunfar sobre el destino. Así que no se aprecia un determinismo absoluto, porque algunos de los valores preferentes ayudan a vencer al destino. La Edad Media vio en este libro una colección de consejos saludables para su rey y para su pueblo, y no vaciló en traducirlo y asimilarlo a la literatura más afortunada del tiempo, la de consejos y castigos, llamada El Conde Lucanor, del infante don Juan Manuel. También se las incorpora en los castigos y documentos atribuidos al rey Sancho IV. También aparecen en el libro de los gatos o de los cuentos. Aparece en libro de ejemplos por ABC y muchos otros, y entre ellos el de los engaños y los asallamientos de las mujeres, que es una obra de índole negativa en el sentido que presenta la imagen completamente negativa y misógina de las mujeres. También en la obra de Arcipreste Hita vemos muchas apreciaciones de este tipo variadas e eminentes de la predilección medieval por esta literatura nómica, moralizadora, y aún encontraríamos en estos libros y en mayor o menor cantidad el recuerdo directo o vago de los cuentos del Calila e Dimna. Ahora vamos a seguir algunos fragmentos de la obra. El primero es el cuento del cuervo y la culebra. Empieza como un ensarto, como ya comenté. Se plantea la problemática en voz de uno de los personajes, sea Calila, Dimna o otro personaje que viene en relación del cuento. En esta empieza Dimna. Dijo Dimna: dicen que un cuervo había su nido en un árbol en el monte. Había cerca de él una cueva de una culebra. Culebra significa serpiente. Cada que sacaba los pollos, comíaselos la culebra. Después que lo hubo hecho muchas veces, hubo el cuervo muy gran cuita, querellóse a un su amigo de los lobos cervales, dijo: quiero ir a la culebra picarle los ojos, por ventura quebrantárselos, si tú me lo aconsejaras, habré esperanza de holgar. Aquí, ¿qué dice el cuervo? Dice que está desesperado porque cada vez que pone huevos,
la culebra, la serpiente, se la come. Entonces el cuervo quiere matarlo y va a un amigo suyo, el lobo cerval, y le plantea la situación. A lo cual su amigo le contesta: ¡ay, qué mala arte es esa que tú cuidas hacer! Le contradice. ¿Por qué? Dice que él ya tiene que tomar otras medidas. Porque no se puede matar al enemigo de manera tan directa. Hay que engañarlo y hacer que la situación se crea de tal manera que el enemigo esté aniquilado. Este cuento, como ya les sonará, también viene del Panchatantra. El siguiente es de la garza, las truchas y el cangrejo. También es un cuento muy famoso en el cual la garza lleva a las truchas desde un lago donde ya hay mucha sequía y las truchas se están muriendo. La garza les promete que les lleva a salvo a otro lago donde hay mucha agua. El cangrejo teme algo negativo, se ofrece para el traslado y en el camino, cuando se da cuenta, mata a la garza. Sigue el cuento así: trabájate de al, porque hayas lo que quieras e non faga mal. Et guárdate que no sea tal como la garza que hizo matar al cangrejo y mató a se. Dijo el cuervo: ¿cómo fue eso? Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tenemos un cuento más, la garza, las truchas y el cangrejo, metido, engarzado dentro del otro, que es del cuervo y de la serpiente. Dijo el lobo cerval: dicen que era una garza y había hecho su nido en una ribera muy viciosa, donde había muchas truchas. Envejeció y no podía pescar. Y hubo hambre. Trabajóse de engañar a aquellas truchas y aquel pescado. Y demostró muy gran tristeza y cuidado. Y viola un cangrejo de la dueña, vínose para ella y dijo: ¿qué has que estás triste y cuidosa? Ella dijo: más mal que bien solía vivir de las truchas, y acaeció hoy que vi 2 pescadores venir a este nuestro lugar. Y dijo el uno al otro: ¿por qué no echamos alguna vez la red a estas truchas que son en aqueste lugar? Aquí la garza ya está planteando la llegada de pescadores que quieren matar a las truchas. Claro, quiere decir, es un peligro que viene. Dijo el otro: mas vayamos a un lugar que yo sé, donde hay muchas truchas, y comencemos, y de así vengamos acá y barrer los hemos. Y así sucesivamente sigue el cuento, a grosso modo, las mismas líneas que el cuento que aparece en el Panchatantra. Al final, el cangrejo mata a la garza y dice de vuelta a las truchas que les di cuenta la noticia de la garza y de lo que estaba haciendo en el traslado, que no estaba salvando a las truchas, sino que en el camino se las comía. Y dice: la garza y las truchas que llevaba cada día las comía y que la había muerta, et moraron en su lugar. Les cuenta cómo él había matado a la garza y cómo las truchas ahora ya estaban a salvo. Como verán, este cuento es ya concretamente calcado del Panchatantra, aunque hay unos aspectos muy importantes, estructurales, de presentación de la obra. En el Panchatantra tenemos la historia marco de todo el cuento que sigue el ensarto, etc. Pero entre la presentación de la trama y el diálogo aparecen varios versos que proceden o del Mahabharata o de los Shastras
o del Niti Shastra de Chanakya o de manera muy particular de los Vedas. Sea cual sea el origen, el autor Vishnu Sharma nos presentó en el Panchatantra una serie de paralelos que ocurre así, 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 quiere decir, distintos ejemplos nos presenta para que nos diésemos cuenta de lo que ocurre. Es como el establecer la verdad mediante las escrituras. En contraposición, ¿qué es lo que encontramos en la obra Kalila? Allí encontramos la historia, sí, pero ahí sufre la eliminación de los versos. No tenemos versos o coplas, estrofas, al mismo modo que en el Panchatantra. Sí, lo que ocurre es que el autor los traslada en resumen de forma de prosa en el texto, resumiendo toda la trama explicativa en unas líneas. Pero en cuanto a la estructura, se atañe completamente al original. A modo de conclusión, podríamos también añadir en este apartado es el otro aspecto de los nombres propios. Los autores que intervienen en las versiones intermedias y los autores que tradujeron desde el árabe al castellano medieval, etc., que sufre ahí una adaptación religiosa social también. Social en el sentido de que los nombres propios se eliminan en Panchatantra, si se fijarán, cada pescado, garza y el cangrejo tienen un nombre que es autoexplicativo de su naturaleza. Es un aspecto que se elimina por completo en las derivaciones. Así, como final, podríamos afirmar que estos componentes del Kalila sufren muchas modificaciones, ampliaciones y recortes a lo largo del extenso peregrinaje de esta colección de cuentos desde la India, ya del siglo IV después de Cristo, hasta la Europa medieval del siglo XV. Muchas gracias.